a contar un poco por qué armamos este webinario. Generalmente el tema de las reuniones es un tema complicado. ¿Quién no ha estado alguna vez en esa reunión que siente que dura muchísimo y no se define nada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un webinario sobre este tema? Así que bueno, ahí vamos a ir arrancando. Primero cuéntenos si nos escuchan bien, díganos a ver si se corta o no. Bien, nos escuchan bien. Bueno, genial. Bueno, hoy mientras les contamos, vamos a hacer una herramienta que nos gusta mucho, que se llama Mentimeter, después se las compartimos si quieren, pero para hacer un poco más interactivo este webinario, ¿no? Que no sea tan expositivo, sino que podamos tener una conversación de alguna manera. Así que después les damos las instrucciones de cómo entrar. Sí, los que quieren ya pueden meterse, si quieren pueden en otra pantalla o con el celular, que es más simple para ustedes, entrar a la dirección que está ahí arriba en la pantalla, ¿no? Que es www.menti.com, y ahí les va a pedir un código, y el código que tienen que ingresar es el 688469. Y bueno, como que pueden ir siguiendo la presentación y podemos ir haciendo preguntas y contestando algunas cosas desde el celular o desde la computadora. Sí, eso, vamos a tener preguntas para también saber un poco cómo viven ustedes las reuniones, y la idea es que todo el mundo comparta, entonces todos podamos ver cómo son esas reuniones que estamos teniendo. Bien. Bueno, si quieren, arrancamos. Mary, ¿nos das el ok ahí? Somos 30, dice que sí, que arranquemos. Vamos nomás. Bueno, entonces primero presentarnos. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí está. Ahí va. ¿Quieres presentar vos, Diego? Sí, estamos como al revés, ¿no? Sí. Bueno, soy Diego. Yo trabajo mucho como coach ágil, ayudando a organizaciones a que sean más organizadas y más ágiles y que puedan adaptarse más a los cambios. Bien, bueno, y yo soy Majo, también estoy ahora en Cubadili, que es esta organización nueva. Ahora les contamos un poquito de Cubadili si quieren, pero bueno, muchos seguramente me conocen de Wingu, así que bueno, ahora estamos acá con Cubadili, que es una organización que básicamente acompaña ONGs y gobiernos en temas de agilidad. O sea, nosotros acompañamos equipos que quieren transformarse, trabajar de una manera más ágil. Así que bueno, Cubadili es una ONG que es un desprendimiento, se quiere de Wingu. Nosotros veníamos trabajando con estos temas y como había tanto interés, dijimos, bueno, creemos una organización exclusiva para esto, ¿no? Para poder tener foco en lo que hacemos. Así que bueno, hoy vamos a estar nosotros dos guiando, si se quiere, el webinario, y también nos acompañan Mary y Dai del equipo. Y nos están avisando las cosas que ustedes van poniendo en el chat, como por ejemplo el código de Menti. El código de Menti se lo vamos a mostrar en esta pregunta que les empezamos a hacer, y que, bueno, digo que se vayan conectando al Menti los que quieran y compartir las respuestas, ¿no? De esta pregunta que es: ¿para qué nos reunimos? ¿Sí? ¿Por qué en las organizaciones terminamos teniendo un montón de reuniones? ¿Qué es lo que hace que nos reunamos, ¿no? Y que muchas veces esas reuniones copan nuestros calendarios, ¿no? Muchas veces vemos organizaciones que dicen, no, que no tengo más tiempo, y te muestran y es reunión con tal, reunión con tal, reunión con tal. Y uno se pregunta, bueno, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos reunimos para coordinar actividades, esa es una respuesta. Para coordinar actividades necesitamos reunirnos, para ponernos de acuerdo, para decidir qué vamos a hacer, discutir objetivos, ¿no? Tomar decisiones, saber cómo vamos, llegar a soluciones en conjunto, decidir algo juntos, llegar a acuerdos, planificar algo, compartir resultados. Qué curioso, ¿no? Porque me gustaría que pasáramos este webinar pensando en si realmente necesitamos reuniones para hacer esas cosas. Por ejemplo, para conocernos me parece que sí. Para compartir resultados, tal vez no. A nosotros nos gusta mucho también pensar en estas reuniones de sincronización, ¿no? El equipo de Cubadili tiene los viernes su reunión de sincro, donde nos juntamos y bueno, compartimos en qué estamos, los desafíos, lo que sea. Ahí es importante estar, ¿no? Y es muy importante, claro, celebrar. Esa sí es un motivo, digamos. La verdad que nunca nadie me pidió que ayudara a mejorar una reunión de celebración, ¿no?
esas son como reuniones que fluyen, ¿no? Que eso es lo interesante para mí, empezar a pensar cuáles son esas reuniones que las cosas fluyen, que las cosas funcionan bien y que no necesitamos hacer cosas para que estén bien, ¿no? Ahí alguien habla del síndrome de reunionitis, ¿no? De que necesitamos reunirnos para poder hacer todo. Y creo que tiene que ver con lo que está atrás de estas cosas, ¿no? De tomar decisiones, necesitamos reunirnos para tomar decisiones, hay otras maneras de tomar decisiones, discutir objetivos. Bueno, si les parece, acá hay uno de los motivos. Vamos a hablar un poco de los tipos de reuniones, ¿no? O sea, a veces nos reunimos para pasar información. Y eso es una pregunta, ¿no? ¿Para qué necesito reunirme para pasar información? A veces puedo compartir algo, ¿no? Pero igual es un tipo de reunión informativa donde va a haber mucha información que va a pasar y que entonces es importante que estemos entendiendo la información, que tengamos posibilidades de preguntar, ¿no? Sí, y está bueno ir pensando esto, ¿no? ¿Qué tipos de reuniones suelen tener en sus organizaciones? ¿Son siempre informativas? ¿Son las reuniones más decisivas o donde se toman decisiones? ¿Quiénes son parte de esas reuniones, no? Son como son muy distintas, bueno, por lo menos nosotros tenemos 3 tipos de reuniones, pero son muy distintas una de la otra. Decisivas y de coordinación, ¿no? Nosotros cuando hoy pensábamos, bueno, cuáles reuniones ponemos, decíamos, bueno, hay algunas donde se toman decisiones, pero muchas veces uno toma una decisión pero no coordina cómo se va a ejecutar esa decisión. Entonces nos parecía importante también mencionar esto de la coordinación. En esa reunión decís, hemos decidido que habría que hacer esto, ¿no? Y nos vamos. Y nadie toma la acción. ¿Sí? Y después hay otras reuniones, que son las reuniones reflexivas, donde paramos un poco el trabajo cotidiano y nos ponemos a pensar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Tiene más que ver con pensarnos, ¿no? Hablar sobre lo que nos pasa. Eso es muy interesante porque veo muchas organizaciones donde hay muchas reuniones, pero hay muy pocas reuniones sobre cómo hacemos reuniones. Exacto. O sea, es como que es muy importante hablar de todas las cosas, pero estamos todo el tiempo hablando de reuniones, pero no hablamos de cómo hacemos las reuniones, cómo deben ser las reuniones, qué tenemos que hacer. Total. De hecho, creo que esta es por ahí el tipo de reunión menos frecuente en las organizaciones por lo menos para las que hemos trabajado. Y hay un ejemplo concreto, por ahí nosotros mencionamos mucho esto de las retrospectivas, donde revisamos cómo venimos trabajando como equipo, cómo hicimos tal actividad, evento, lo que sea. Y ese son el tipo de reuniones reflexivas, ¿no? Donde el equipo se autoevalúa. Creo que estamos para hacer unas preguntas, ¿no? Vamos. Antes, entonces, por las dudas, si hay alguien que se haya sumado ahora, puede entrar a menti.com y usar el código, una vez que entran, les va a pedir este código que es 688469 para poder participar de esta conversación, si se quiere, que estamos teniendo. Bien, buenísimo. Acá hay una pregunta que la voy a poner. ¿Una reunión puede tener los 3 objetivos o es demasiado? Muy interesante esta pregunta. Me voy a quedar un cachito con esta pregunta, ¿no? Yo creo que cada reunión tiene un clima emocional distinto. Una reunión formativa es una reunión donde yo me voy a enterar de cosas. Hay muchas reuniones de difusión donde, por ejemplo, llaman a un montón de personas para contarles algo, ¿no? Y la gente, la verdad, que en ese lugar está escuchando a alguien que habla y muchas veces está como en WhatsApp, en Twitter, haciendo algo, ¿no? Porque como que toma mucho de mi tiempo y no estoy como muy enganchado en esa reunión. En cambio, una reunión donde yo tengo que decidir, donde hay una decisión o coordinarnos, me toma más porque después de esa reunión yo voy a estar distinto. A mí me va a cambiar. Yo creo que la diferencia entre una reunión y una organización tiene que ver con qué voy a hacer yo después de eso. ¿Sí? Y ¿se pueden hacer las reuniones, los 3 objetivos? Sí, y al mismo tiempo no. Porque algunas de las cosas se van a pisar. Si hago una reunión de información y después de toma de decisiones, lo que va a quedar es la toma de decisiones, lo que más llamó mi atención. Total. Y probablemente algo que se olvide. Sí, ahora vamos a charlar un poquito más sobre esto, ¿no? Los objetivos de las reuniones, que es algo importante. Eso, no podemos como contestar a la pregunta, espero haberla contestado. Y seguimos. Y ahora sí, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que más nos molesta de las reuniones? Y acá les pedimos que piensen en esas reuniones a las que suelen estar, en las que por algún motivo se hayan sentido
enojados, frustrados, o sea, que vayan ahí y nos empiecen a contar qué es eso que tanto les molesta a las reuniones. Que Claro. seguramente por algo de eso están acá hoy, ¿no? Eso, y si vos era una palabra mejor, ¿no? ¿Qué es lo que más nos molesta en las reuniones? ¿A vos qué te molesta? Y acá dicen no claridad, inefectividad. A mí me molestan las reuniones largas, que no se llega a nada. 3 horas, un montón de gente, y todo queda en el aire. De hecho, me gusta mucho esa metáfora, después mientras van escribiendo, cuando no se toman nota, o cuando no hay una presentación, algo donde vaya quedando grabado, hay un dibujito, no sé, en un cómic, que es todos con los ojos tapados, hablando. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos evitar eso. Sí, mirá vos, ineficiencia, inefectividad, la falta de escucha, la lucha de egos, no se llega a acuerdos, discusiones personales, ¿no? Esas discusiones personales son 2 personas que se quedan como discutiendo y el resto estamos mirando eso, ¿no? Mentiras, la no claridad, falta de foco, de propósito, La política. La política, el mismo tema de siempre, la duración larga, la duración larga. No sé qué hago acá. Buenísimo. Esa es. Esa, ¿no? Estoy espectacular. acá y estoy como prisionero, ¿no? Hay algunas más, ¿no? Que es, no puedo meter bocado, ¿sí? No me siento protagonista, no pensaron en qué me podría servir para mi trabajo, ¿no? Qué bueno ese planteo. Yo estoy acá y estoy un poco prisionero, ¿no? Me están trayendo acá y no pensaron para qué me sirve para mí, ¿no? Mentiras. Desperdicio, larga duración, despropósito, el mismo tema de siempre. Bueno, tenemos... Ahí hay de todo. Tenemos Acaparadores. de todo. Vamos a hablar hoy de los acaparadores. Vamos a estar ahí. los acaparadores. Vamos a charlar un poco sobre. Pero igual hacemos un montón de... Las reuniones les pasan todas estas cosas, igual hacemos un montón de reuniones. Entonces, ¿Cómo las cambiamos? vamos a pensar en aquella reunión que estuvo buena. Y buena para mí es disfrutar. Yo estuve en esa reunión y la disfruté. Estuvo bueno. Terminó la reunión y dije que estuvo buena esta reunión, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué características tuvieron esas reuniones de disfrutar? O sea, demos vuelta a la historia. En vez de pensar en lo que no nos gusta de las reuniones, pensemos, ¿qué hizo esa reunión que es la que me gusta? ¿Qué características tuvieron? Y ahí sí, tómense un ratito para ir a esa reunión, identificar, conectarse con eso y contarnos. Sé que muchos ya están en Menti, pero también si hay alguien que no pudo entrar, tiene un problema, lo puede hacer por el chat, que Mary nos va contando también por la otra pantalla. Y para quienes se conectan ahora, pueden entrar a menti.com y ahí arriba tienen el código de esta presentación. Fíjate vos qué está saliendo, ¿no? Expeditivas, fueron cortas, participativas, ¿no? Una cosa es que fueron participativas, otra que fueron cortas, hubo un objetivo claro, unos propósitos hacia un objetivo claro, se logró un resultado, ¿no? Poco, focalizadas. Focalizado en un plan, conciso. Escucha activa. Participación participativa, se escucha activa, hubo escucha, hubo información ordenada. ¿Sí? Conversación honesta. Descubrimiento, buena onda. Sí, fueron cortas, eso, fueron cortas, buenísimo, fueron cortas. Eso quedó como destacado, se ve que hay 2 personas que consiguieron. Buenísimo. Lo que está bueno de esto es que estas características, en realidad, las construyen las personas que están en la reunión. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos en esas reuniones que tienen esas cosas que nos gustan. Y la idea de esta reunión es, ¿qué podemos hacer nosotros para hacernos cargo de que pasen estas cosas? Que las reuniones sean cortas, que las reuniones haya escucha activa, que las reuniones estén preparadas, que las reuniones tengan objetivos claros, ¿no? Y podemos intervenir, y claro que sí, yo creo que sí. No había cosas no dichas, nos dicen por el chat, que se terminaban ahí hablando en el pasillo. Bueno. Eso para muy bien. Bueno, avanzamos un poquito más. Nosotros lo que vamos a presentarles es lo que pensamos como el trébol de las reuniones. Es el trébol de la comunicación de 4 petales. Cuatro cosas a gestionar. ¿Qué tiene gestión de la participación? O sea, lo que quedaron que fueron cortas. Bueno, para que las reuniones sean cortas tenemos que hacerlo en poco tiempo. Tenemos que gestionar el tiempo, tenemos que gestionar la participación, gestionar el foco.
¿sí? Si la reunión dispersa y hace muchas cosas, como que no logramos la cuarta pétalo que es el resultado. Las primeras cosas que contestaron eran cosas que tenían que la reunión tuvo resultados, se cumplió el objetivo. Entonces hay mucho de la relación de la sensación de que la reunión está buena en que se cumplió el objetivo. ¿No? Y el objetivo es un poco las expectativas que tenemos. ¿Para qué vamos a la reunión? ¿Para qué vamos a la reunión? Bueno, entonces vamos a meternos en cada uno de estos pétalos y vamos a profundizar en cada uno. Empezamos con el tiempo. Una de las recomendaciones que tenemos es primero determinar cuánto va a durar una reunión. Y bueno, que todos los participantes, todas las participantes sepan cuánto dura esa reunión. Y entonces, bueno, pues ahí hay una persona que va a estar, le llamamos el guardián del tiempo, va a estar cuidando ahora entramos en detalle, pero por ejemplo, si tienen una agenda muy larga, cuántos temas vamos a trabajar y más o menos cuánto tiempo tenemos por tema, por ejemplo. Y esa persona, si el equipo que está participando de esa reunión dice, bueno, vamos a dedicarle, no sé, 5 minutos a cada tema, esa persona que lleva un cronómetro y nos ayuda de alguna manera a decir, bueno, 30 segundos se termina este tema. Sí, todas las reuniones que necesitan un guardián del tiempo. Es una buena pregunta. Es recomendado, ¿no? Tal vez si somos 2, no sé, si por ahí ya nos podemos auto-medir, pero es recomendado tener un guardián del tiempo. Sí, lo que nos empieza a pasar es que nos metemos en los temas y perdemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Otra manera de hacer, o sea, una es asignar claramente un guardián del tiempo, alguien que se encargue de traernos a la conciencia de que el tiempo está pasando y dónde estamos. Otra opción y otra alternativa en estas situaciones es tener una agenda visual. ¿Qué es una agenda visual? Y puede ser una lista, por ejemplo, de temas, ¿no? Donde yo voy teniendo un montón de post-its, o puedo tener un dibujo, o puedo tener una agenda que vemos todos. Y que podamos ver todas las cosas que van a pasar en esa reunión y más o menos dónde estamos parados. Si nosotros tenemos una agenda que está siempre visible, y no me refiero a la agenda que te pone en un PPT al principio, donde te conté hoy vamos a hacer estas 15 cosas, y después ya no la veo más y no me acuerdo, sino que sea algo que está siempre presente y que entonces yo puedo ir viendo en función del tiempo qué es lo que nos falta hacer y dónde estamos parados. Y eso es muy, muy útil para que podamos, no solamente que el guardián del tiempo nos regule, sino que nosotros podamos autorregular. Total. Incluso en relación a la agenda, por ahí yéndonos un poquito del tema, es importante, nosotros lo que sugerimos es que el equipo arme esa agenda, ¿no? Entonces, si vamos a tener una reunión de equipo que vamos a trabajar X tema, en relación a ese tema, ¿quién tiene cosas para hablar? Entonces, ponerlo todo en la agenda y de última después se prioriza. Pero tal vez si es una agenda que ya viene predeterminada, bueno, vamos a ver todos estos 15 temas, hay gente que no se siente interpelada por esos temas o tenía otros temas que no están expresados en esos títulos, ¿no? Entonces, antes de arrancar una reunión, sugerimos que todo el mundo pueda editar para la agenda y si no, estar al menos al tanto de cuáles son esos temas que van a trabajar. Sí, incluso preguntaban antes, ¿para qué me puede servir el Menti, ¿no? En este tipo de... por ejemplo. Bueno, esto es un uso posible. Yo podría en el Menti, con esta herramienta o con cualquier herramienta que sea interactiva, puedo empezar a armar una agenda con la participación de todos, ¿no? Ahora hay un montón de herramientas que podemos usar para poder tomar esa participación y hacerla más participativa, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros en Cuadril usamos Trello, entonces tenemos una tarjeta que es reunión de este viernes. Todo el equipo puede ir durante la semana cargando temas y cuando llegamos a la reunión se prioriza, se cortan, porque también a veces llegamos y hay 25 temas, y bueno, vamos a poder hablar solamente de 5. Entonces el equipo tiene la posibilidad de priorizar para arriba o para abajo. Sí, acá hacen una pregunta que es si sirve el Kanban para la agenda visual, y sí, la verdad que es una manera de hacer una agenda visual en un Kanban. Total. Depende un poco el tamaño del Kanban, la cantidad de cosas que se pongan y también cuán flexible es la reunión digamos, cuán flexible es el temario de la reunión, ¿no? Si ya está prearmado, capaz que no es tan útil, es más fácil de hacer checks y qué sé yo. Otra cosa muy importante es tener un cronómetro visible. Si no tenemos idea del tiempo que pasó, no tenemos relojes, es como que vamos a tender a perdernos. Si queremos aprovechar el tiempo, una manera es tener claramente visible, que todos tengamos visible el tiempo que está transcurriendo. Y eso nos permite autoorganizar y nos permite autorregular el tiempo.
Porque más allá de que haya un guardián del tiempo, que es algo muy recomendable, si nosotros no tomamos la responsabilidad de organizar el tiempo, de administrar ese tiempo, el guardián va a estar como tironeando con nosotros a ver si podemos o no podemos hacer esto. Exacto. Sí, a mí me gusta esto del cronómetro visible, porque todos somos responsables de cuidar ese tiempo y todos sabemos del valor que tiene el minuto, los 2 minutos que nos quedan, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho en ejercicio es como cuando empiezan la reunión y tienen todos los temas y dicen, bueno, vamos a hablar estos 10 temas. Bueno, esto quiere decir que vamos a tener 6 minutos por tema. Y eso es muy poderoso, porque entonces todo el mundo se da cuenta de que a no perder el foco. Y bueno, ya si querés, nos metemos en el... Ese es el tema que acabas de decir, ¿no? El time boxing, ¿no? ¿El time boxing qué es? El time boxing es decir, yo tengo para hacer esto este tiempo. Entonces, en vez de pensar cuánto tiempo me lleva a hacer algo, es asignar el tiempo que tengo y después ver cuánto puedo hacer en ese tiempo. Entonces, si tenemos que hacer algo, tenemos que tomar una decisión y tenemos 10 minutos para tomar esa decisión, bueno, asignamos 10 minutos y cuando terminemos 10 minutos tomamos la decisión. Eso es una herramienta que se puede usar mucho. Hay algunas técnicas, uno llama Pomodoro, que pueden buscar y qué sé yo, que tiene que ver con manera de organizarse, pero es bastante útil si en una reunión tenemos que hacer muchas cosas, asignarle un tiempo, una caja de tiempo a cada cosa y poner un cronómetro de esa caja de tiempo y cuando se terminó podemos elegir si queremos usar más tiempo para eso que tal vez no logramos o usar la siguiente ventana de tiempo para otra cosa. Eso suele ser muy efectivo en el uso del tiempo. Vamos un poquito más. Y ahora sí, vamos con el foco. Que salió bastante, ¿no? Cuando preguntamos recién qué reuniones disfrutaron, bueno, aquellas que tenían foco. Uh-huh. Dicen que el foco es algo como muy relevante. Una lamparita de 1000 watts ilumina un montón, pero un láser de 1000 watts corta el metal. Y eso es interesante porque fíjense que simplemente lo que cambia es el foco. Si nosotros ponemos foco, usamos nuestra energía en conseguir resultados. La llave de los resultados tiene que ver con poner foco, cómo nos dispersamos. Y primera cosa sobre el foco. Cuando nosotros llegamos a una reunión, llegamos con lo que venimos. Llegamos con la emocionalidad Exacto. que tenemos, llegamos con los problemas que dejé la leche al fuego, o llegamos con la situación en la que estamos. Y eso nos quita el foco. Una manera de perder el foco es no estar presente en la reunión, estar pensando en otra cosa. Entonces, una manera de conseguir que la gente esté, o a facilitar que la gente esté más enfocada, es hacer lo que se conoce como un check-in, que es preguntarle a la gente qué inquietudes tiene y para qué está en esta reunión. Y eso nos permite a todos llevar la reunión hacia el foco que tenemos. Exacto. Sí, con hacer la pregunta también de cómo llegamos, ¿no? ¿Cómo llegamos todas a estas reuniones? Tener ese termómetro. A ver cuán conectados estamos con esto que está pasando. Ahí nos preguntan si hay alguien que no quiere parar de hablar, cómo hacemos con el foco. Ya vamos a llegar ahí con los celebrities de las reuniones. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. También podemos poner un guardián del foco, ¿no? Eso es algo bastante útil. Es alguien que avise o que de alguna manera le traiga conciencia a la reunión de que estamos perdiendo el foco, ¿no? Si hay definido un objetivo y vemos que la reunión va por otro lado, alguien puede llevar conciencia. La pérdida del foco, o sea, en las reuniones se pierde el foco. Sí. Lo importante no es no perder el foco, sino recuperarlo rápido. Exacto, sí. Y estos roles, el guardián del foco, el guardián del tiempo, son roles que se asignan cuando empieza la reunión. Como, bueno, ¿quién quiere cuidar el tiempo? ¿Quién va a estar cuidando el foco? Y está bueno que estos roles también sean rotativos, ¿no? Que no sea una persona, bueno, siempre Diego es que cuida el foco, y porque la verdad que después de que Diego siempre nos corta, como que ya vamos a tener un Diego, nada. Tiene que ver con hacer circular los roles. Sí, paradójicamente, el que va a ser no está metido en la reunión, sino está un poco afuera, viendo si, un poquito, pero a veces si hay alguien que está muy metido en el tema o que realmente es un tema que le importa mucho, no es bueno que sea el guardián del foco, porque se va a olvidar de esas cosas. Bien. Campana del foco. Eso también es una herramienta que se puede usar en las reuniones. Es bastante disruptiva, pero yo lo he usado y es muy interesante. Podemos poner un objeto que haga ruido. Algunos utilizan una gallina, otros utilizan, en mi caso, una campana, otros utilizan un muñeco de goma, de chanchito de goma, una gallina de goma. La idea es que cuando cualquier persona en la reunión cree que la reunión está perdiendo el foco, hace ese sonido. Y inmediatamente todos, cuando escuchan ese sonido, paran y piensan si están yendo o no del foco.
Es una manera de rápidamente traer la conciencia de que podemos estar perdiendo el foco y todos volvernos a encauzar. Sí. Lo importante es que esto, ¿no? Que sea, digo, cualquiera que está participando de esa reunión puede llamar a esto de, bueno, atención con el foco. Sí, es interesante que sea un objeto sonoro porque no hace que yo tenga que pedir la palabra para decir, me parece que nos estamos yendo de foco. Y otra cosa también muy interesante para hacer es la gestión del silencio. En algún momento las reuniones se van a miles de reuniones simultáneas, como que se dispersa el foco, se empiezan a hablar varias cosas. Está bueno tener algún mecanismo definido para pedir silencio, que no sea gritarnos fuerte. Exacto, si no es como el nivel empieza a subir y no sucede. Nosotros los agilistas usamos uno bastante conocido que es el de levantar la mano, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien quiere pedir silencio, levanta la mano y el resto puede, cuando ve que hay alguien, así, levanta la mano y hacemos el silencio. Y bueno, ahí lo importante es también defínanlo ustedes con su equipo, cómo quieren que sea esa forma del silencio. No sé, tal vez es yo levantando un post-it, porque por ahí usan la mano para otra cosa, como que defínanlo, esos acuerdos previos a la reunión, que una vez que ustedes ya los establecen, si quieren, esos acuerdos, se pueden repetir siempre, ¿no? Entonces hace que las reuniones sean más ágiles. Y también es muy importante entrar a estas reuniones y empezar a utilizar las reglas de la escucha. La verdad es que todos nos quejamos, ¿no?, de las reuniones, todos nos quejamos de que las reuniones no son lo que nosotros queremos que sean, pero a veces hacemos poco en ese sentido. Y una cosa que podemos hacer en las reuniones para que sean mejores es seguir estas reglas. Las voy a contar. Las reglas de la escucha en las reuniones están basadas en las reglas del círculo, que es la manera más antigua que tenemos los humanos para organizarnos, ¿no? Es alrededor del fuego, todos estamos hablando, todos a la misma altura, un círculo, no hay nadie que esté en la cabecera, digamos, no hay nadie que tenga una autoridad sobre nosotros, todos nos podemos escuchar a todos. Y las tres reglas que hacen que eso funcione son, la primera es escuchar con atención. Escuchar con atención es escuchar para entender, no para responder. No para responderle enseguida, sino para entender de qué está hablando esta otra persona. Si yo escucho con atención, mi intervención posterior va a ser más precisa y más efectiva. La segunda es hablar con intención, que es decir algo que no haya sido dicho. Claro que si no escuché con atención, es probable que no pueda hablar con intención porque voy a repetir lo que alguien ya dijo porque no lo escuché. Y la tercera es autorregular mi impacto. Todos somos responsables del impacto que estamos teniendo. Si yo estoy tomando la palabra, estoy tomando el tiempo de todo el mundo. Entonces, bueno, tratar de autorregular. Bien. Acá hay una pregunta que ¿te parece la ponemos ahora? Dale. Me ha pasado con el cronómetro visible que cuando se tratan temas tensos genera más estrés el cronómetro. ¿Alguna recomendación? Muy buena la pregunta. La verdad es que si hay estrés, entiendo que es porque tal vez sentamos que ese tema no vamos a tener el tiempo para trabajar. Y yo lo que volvería es a las inquietudes. Volvería a lo primero que hablamos. Sí. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si hay un tema muy importante para este grupo de personas que no se está hablando, y voy a necesitar darle ese tiempo. A veces no es cuestión de acelerarlo. El cronómetro no es para acelerar, sino que es para no usar el tiempo en las cosas que no sirven. Pero si necesitamos ese tiempo, lo tenemos que usar. Y te invito a hacer esta distinción, a distinguir para qué estoy usando el tiempo y si este tema es importante. Si al poner un cronómetro se genera estrés, es porque siento que ese tema no se va a hablar, con lo cual probablemente es muy importante que haya que asignarle. Sí, y también sumo que el tema del cronómetro es muy importante acordarlo previamente, ¿no? No que el que va a facilitar la reunión o en algunos casos el Scrum Master o quien sea que está llevando la reunión lo imponga, sino que sea como un acuerdo de todos, porque es verdad que el cronómetro genera mucha incomodidad muchas veces, ¿no? Para las personas que no por ahí no están acostumbradas. Entonces, primero generemos ese acuerdo y después, bueno, lo que decía Diego. Sí, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Y qué más? Bueno,
Acá hay una pregunta de Mateo. ¿Cómo podemos hacer para lograr esto en una reunión donde los participantes no conocen nada de esto y quieren llevar la dirección de la reunión? Y tal vez te pueda contestar con esto que está acá en participación, ¿no? Estos son algunos tips para trabajar con la participación. Como trabajamos con la participación, estamos hablando de cómo usamos la palabra, ¿no? Y que había una pregunta de eso, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no suelta la palabra? Si uno tiene que hablar un montón de cosas, ¿no? Esos son los que nosotros llamamos celebridades. Exacto. Hoy justo conversábamos sobre eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que, bueno, tenemos la celebridad en la mesa y todos los que son participantes se dan cuenta de que esa persona está acaparando la palabra? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante eso? Se pueden hacer varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que es una celebridad. ¿Y qué es una celebridad? Es una persona que usa mucho la palabra y que el resto de nosotros lo ve. Que el resto de nosotros de alguna manera le está dando autoridad a esa persona para que haga eso. Tal vez sea porque simplemente no nos animamos a interrumpirlo, o tal vez sea porque lo que tiene para decir es muy interesante. Bueno, capaz que esa persona está dando una clase y en ese caso va a usar la palabra mucho más, digamos. Pero lo interesante es, si hay alguien que va a gestionar el foco o alguien que va a gestionar el tiempo, también puede haber alguien que ayude a llevar conciencia de que es el que está hablando demasiado. Totalmente. Y entonces que invite a los que no están hablando a que hablen o que opinen, ¿no? Y hay una manera muy elegante de hacer esto, que es preguntarle a alguien que no habló hasta ahora, ¿vos qué opinas? Y eso a veces es una manera más elegante de decirle a la persona que está hablando mucho, que esa persona no está dando cuenta. Lo que también pasa es que, ¿por qué esa persona habla mucho? Porque tiene mucho para decir. Y si yo creo que algo de lo que estoy diciendo no lo están escuchando, lo voy a repetir. Exacto. Entonces hasta que quede en algún lugar. De alguna manera. Bien, hay una regla que es la regla de los 2 pies, que podemos aplicar en estos casos, que es, estoy en esa reunión, hay una persona que está hablando mucho. Yo estoy, o estoy en una reunión, sí. Estoy en una reunión, y yo siento que no estoy diciendo nada, no estoy aportando. O que esa reunión no me aporta a mí, ¿no? También. Que es difícil también usar la regla de los 2 pies. Bueno, para terminar la regla de los 2 pies. La regla de los 2 pies es que si yo no estoy aportando, no debería estar ahí. ¿Sí? Obviamente que es difícil usarlo, pero lo interesante es tener conciencia, es empezar a pensar por qué estoy acá, para qué estoy acá y qué hace que me quede. Y a veces siento que estoy prisionero, voy a una reunión y no puedo venir porque, bueno, pero ya empezar a tomar conciencia, empieza uno a prepararse para esa situación y no puede hacer cosas como que hagamos acá, a la persona que está organizando la reunión, ¿para qué estoy? A mí me pasó estar en reuniones donde había simplemente que difundir una información y que era mucho más fácil hacerla por mail. Sí. Y a esa persona no se le había ocurrido que podía hacerlo por mail. Entonces un poco el camino. Sí, y eso, cuando está el acuerdo del equipo hecho sobre, bueno, cualquiera se puede levantar cuando siente que no está aportando o la reunión no le aporta, eso como no debería ofender, ¿no? Como que es algo que se va naturalizando. La primera vez puede ser un poco incómoda, ¿no? Pero después se va naturalizando y qué mejor, ¿no? A todos que empezar a pensar, bueno, esta reunión vale o no vale. Sí, si nosotros pensamos que las reuniones son siempre opcionales, empezamos a pensar en cómo seducimos para que la gente venga, qué es lo que tengo que decir en esta reunión para que sea atractivo para que la gente venga, cómo defino el propósito de la reunión que involucre los intereses de los otros, cómo tomo inquietudes. Bueno, y el objeto de la palabra. Muchas veces usamos un objeto o algo para señalar quién está hablando, sobre todo esas reuniones que son multitudinarias y donde todo el mundo habla uno encima del otro. Una buena práctica es tener un objeto que cuando yo estoy hablando tengo el objeto. Así que es mi turno. Y ahora es mi turno, tomo el objeto y hablemos de esta técnica que es el post-it primero. A veces necesitamos tener un montón de ideas o armar una agenda o tener ideas para hacer algo, qué sé yo. Y lo que hacemos es realmente preguntarle, bueno, ¿ustedes qué opinan? Y a medida que vamos tirando ideas, las ideas de uno van anulando las ideas de los otros. Entonces, una técnica es, escribamos antes de compartir las ideas que tenemos, un post-it cada uno, o varios post-it cada uno de lo que le gustaría decir. Y una vez que están escritos y los pegamos en algún lado, podemos hablar de esos post-it.
Sí. Pero eso hace que primero, al estar yo solo pensando, escriba las ideas. Entonces después facilita que yo las diga, porque ya escribí un post-it. De última, si hay un post-it que es igual a otro, diremos, bueno, es lo mismo, y no se usa tiempo. Si no, lo que hace a veces es que se reducen las ideas y se termina hablando un montón de las primeras ideas que salieron y no de las ideas más relevantes. Total. Generalmente hay resistencia cuando le decimos una reunión, bueno, escribamos en post-it sobre tal, hay una pregunta, ¿no? Y escribamos las respuestas. Algunos dicen, bueno, no, pero las hablamos. Ahí, eso, seamos cuidadosos, ustedes sugieran que se escriban por esto que dice Diego, ¿no? Para que todas las ideas puedan estar representadas, porque si no, cuando las decimos, vamos con la primera y vamos, ¿viste? Profundizamos en esa. Así que es muy importante. Y aparte están los tímidos. También, además. O los introvertidos que les cuesta hablar, y entonces cuando tienen que hablar públicamente no lo hacen, o incluso trastabillan cuando lo tienen que decir. En cambio, si ya está escrito y ya lo empezaron a poner, de alguna manera es más fácil que esto fluya, ¿no? Y bueno, y el último es el balance entre indagar y proponer, y esto tiene que ver un poco entre cuando hay personas que hablamos mucho, que acaparamos mucho la palabra, bueno, poder dar un pasito para atrás, indagar en qué están pensando los otros, ¿no? Poder preguntar cómo lo ven, la opinión de esa otra persona. Claro, cuando yo propongo, digo lo que pienso yo. Y cuando indago, le pregunto al otro lo que piensa el otro. Y la verdad que las reuniones efectivas y eficientes tienen un balance. No es que todos solamente proponemos ni solamente indagamos, sino que hay un balance entre ambas cosas. Y esos son las reuniones que tienen más efectividad. Entonces, si nosotros vemos que estamos en una reunión y que todo el mundo está proponiendo, tal vez tengamos que indagar. ¿A quiénes y a quiénes no hablar? A quienes están callados. Okay. Es un idea. Bien, y solamente porque vemos que hay gente que se sumó hace poquito, estamos usando una herramienta que pueden entrar, que es www.menti.com, ponen ese código y como estamos haciendo algunas preguntas para que puedan participar también y tener la presentación. Seguimos un poquito más que... Acá hablan de la ley de los 2 pies como la ley de la movilidad, porque no todos tenemos 2 pies. Está buena ese nombre. A mí me gusta más la ley de los 2 pies porque es una metáfora que me parece más simpática. La ley de la movilidad me hace acordar al transporte público y ese tipo de cosas. Pero eso es simplemente en mi cabeza, ¿no? Voy a poner un timer, tenemos 20. Bueno, y lo último, ¿no? ¿Cómo conseguimos resultados en una reunión? Porque conseguimos foco, conseguimos tiempo y conseguimos participación de todos, pero ¿cómo conseguimos resultados? Bueno, lo primero es la preparación. Primero que preparar la reunión, compartir el material y la información que tiene que estar y que la gente ya tenga tiempo de leerlo. Llegar a una reunión habiendo leído el material ahorra muchísimo tiempo. Sí, o si incluso habiendo hecho seguimiento, si es un proyecto, lo que sea, como poder saber en qué estado está eso de lo que se va a discutir, estar empapados ahorra mucho a todos los que están ahí presentes, ¿no? Bueno, propósito compartido, y esto también hoy salía, ¿no? Falta de claridad sobre el objetivo de la reunión. Es muy importante cuando vamos a empezar una reunión que todos ponen corazones, que todo el mundo sepa de qué se trata esta reunión, por qué estamos acá reunidos, por qué los que estamos acá tenemos que estar o no. ¿No? Entonces, bueno, eso, tener un objetivo claro antes de empezar la reunión. Y compartido, porque puede haber gente que, por ejemplo, sienta que no tiene que estar en esa reunión para cumplir ese propósito, y entonces ahí empezaría a funcionar reglas los 2 pies. Y también está la agenda colaborativa. Podemos tener un propósito compartido, pero igual podemos considerar que para lograr ese propósito tenemos que hacer distintas cosas. Entonces es muy interesante construir esa agenda, en qué vamos a usar ese tiempo, ¿no? Podemos combinarlo con la agenda visual y hacerla visual, pero de alguna manera decir, bueno, hoy para poder cumplir este propósito que tiene la reunión deberíamos hacer esto y esto. Y una vez que tenemos una agenda armada colaborativamente, todos nosotros podemos priorizarlo, elegir de alguna manera cómo lo vamos a hacer. Y eso permite que estemos más adentro de la reunión y nos acerca a los resultados. Si no, pasa mucho esto que decíamos, hoy mencionamos previamente sobre los celulares o Twitter o demás, ¿no? Como bueno, sí, no hay temas que me interpelen. Estoy, pero no estoy. Qué peor
que esas reuniones cuando son 10 y hay 5 personas que no están. Más ruido que otra cosa. Sí, alguien que está en una reunión, que está con el teléfono distraído o está haciendo otra cosa, igual está llevándose parte del foco a otro lado. Hay alguien que está distraído por esa persona que está distraída. Entonces, esto es como bastante sistémico. Entonces, es importante entender en qué medida yo estoy influyendo y cómo está haciendo mi impacto en el foco de esa reunión y en conseguir los resultados. Y registro visible. Clave. ¿Cuántas veces vamos a una reunión con nuestro cuadernito personal donde cada uno toma sus notas y llegamos al final de la semana? ¿Y qué pasó con eso? No sabemos, porque como cada uno tomó sus notas y no pudimos ver bien si estábamos de acuerdo o no, sugerimos mucho que haya un registro visible. El registro puede ser muy diverso, desde un registro visual en el que alguien vaya tomando nota y todo el mundo pueda ver, tal vez por ahí ser más tradicionales si quieren hacer una minuta, que pueda esa minuta estar compartida y que si yo la estoy viendo y lo que la persona está tomando nota no me representa, pueda ya sea decirlo, editarla. Pero es muy importante que todos los que estamos siendo parte podamos ver esos acuerdos, eso que estamos trabajando, quede registrado. Sí, la verdad es que eso ayuda a que tengamos una cosecha, lo llamamos, algo que sale de la reunión y que sea concreto y que podamos llevar todos. Si cada uno anota en su cuaderno, no sabemos qué anota el otro, no sabemos si lo que tuviste equivocó. Total. Bueno, y por último, el check-out, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a esta reunión? ¿Qué logramos el objetivo que teníamos? ¿Sentimos que lo cumplimos? Poder hacer ese chequeo antes de irnos. Sí, yo creo que si tuviera que elegir una práctica en las reuniones, elegiría check-out. Es, cuando se terminó la reunión, preguntar, ¿cómo fue esta reunión para cada uno de los participantes? ¿Logramos el objetivo? ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué haríamos distinto? ¿Qué es lo que nos permite mejorar y aprender para la siguiente reunión? Es destinarle algún poquito de tiempo de la reunión a mejorar la próxima reunión. Y eso es para mí lo que hace que las reuniones pasen a ser lugares interesantes. Bien. Bueno, y vamos cerrando. acá queda una pregunta. En el debate los participantes suelen repetir los argumentos y fue útil registrar las opiniones en un pizarrón para que las personas sientan que su opinión ha sido registrada. Buenísimo. Muy interesante. Esto es algo que es a veces lo llamamos como el parking lot. El parking lot, que es el estacionamiento, ¿no? Hay algo que tal vez se va fuera de foco y que tal vez no lo podemos tratar en esta reunión. Bueno, pero podemos anotarlo en un lugar y dejarlo a un costado, y eso nos va a permitir que la persona que dijo eso vea que por lo menos eso fue reflejado. Y eso es cierto. Es muy útil para reducir el tiempo y para no repetir este argumento. Sí, teníamos muchas cosas más así para compartir, como el parking lot, pero dijimos, bueno, nos vale poco y conciso poner todo, así que nos viene muy bien ese tipo de preguntas. Si alguien tiene otro tipo de preguntas, dudas o tienen casos concretos que quieren que charlemos ahora, me parece que es un buen momento. Así que si quieren pueden mandarnos ahí por Mentimeter o también pueden hacerlo por el chat, que les quede mejor. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces nosotros tenemos preguntas para ustedes. Nos interesa un poco, bueno, primero entender esto, ¿no? ¿Cuánto creen que les va a aportar, ¿no? Esto que dijimos. Y que nos cuenten ahí. Mucho. Vamos a ver. No se vayan porque tenemos más preguntas todavía para seguir. Más o menos. Muchísimo. No, más o menos. Está bueno. 4. Ahí. ¿Quién sigue los acuerdos de la reunión? Buenísimo. Bien. Más o menos. Me interesa pues indagar ahí en esos más o menos, que nos cuenten si son cosas que ellos sabían, si son cosas que creen que no pueden aplicar en sus equipos. Mientras tanto vamos viendo también, nos preguntan por el chat, ¿no? ¿Quién sigue los acuerdos de las reuniones? Eso es muy importante, por ahí no hablamos de eso, pero cuando tenemos una reunión, que haya, con los acuerdos que generamos, con las acciones que hay que llevar adelante, que haya personas que puedan, o sea, que esté el nombre de esas personas que tienen que hacer seguimiento y también una fecha, ¿no? ¿Cuándo va a ser que esa tarea tiene que estar realizada?
Y también algo de que plantearse un poco el propósito, ¿no? Porque si necesitamos seguir los acuerdos de una reunión, ¿cuánto compromiso tenemos sobre esos acuerdos que acabamos de llegar? Eso es algo para plantearlo. ¿Esos acuerdos los hizo la gente que tenía que estar en esa reunión? ¿Qué inquietudes tiene esa gente que necesita que alguien lo siga? Digamos, yo creo que está bueno la herramienta de que haya seguimiento de los acuerdos de la reunión, pero también está bueno preguntarse por qué los acuerdos no son seguidos. Porque muchas veces hay otras cosas que no están, que tienen que ver con lo no dicho, y que tal vez hablamos en otro webinar, de aquellas cosas que no se dicen, pero después me voy a la reunión y igual no voy a hacer nada, ¿no? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, en reuniones de control de gestión, ¿cómo hacerlas conocer? Yo tengo... Entonces, primero, después, específico. Lo más probable es que 70 datos yo no tenga más ganas de hablar. Te digo, ¿para qué? ¿Y qué? Creo que algunas preguntas. ¿Alguien con respuesta? A ver. ¿Estamos? Estamos ok. Bien. Ahí Mary nos dice, se nos conectó, tuvimos problemas técnicos, pero ahí volvimos. Estábamos hablando del parking lot. Entonces, eso no solamente sirve para el estacionamiento, no solamente sirve para las reuniones, nosotros, por ejemplo, lo usamos también para los talleres, cuando surgen cosas que alguien tiene un interés que trae, que no está por ahí, ya sea en la agenda de la reunión, en la agenda del taller, lo que sea, lo ponemos en un lugar visible para todos y si alguien quiere, lo dice y tomamos nota, o si alguien lo está pensando, va y lo pega ahí y después entre todos revisamos ese parking. Por ejemplo, acá este sitio de preguntas del Menti es un parking lot, ¿no? Nosotros las vamos contestando a medida que tiene sentido en el webinar contestarla, pero no se perdió. Entonces, no es que siguen insistiendo con la pregunta, sino que la pregunta quedó guardada y entonces no uso el tiempo en repetirla, ¿no? Y también lo traíamos esto del estacionamiento, del parking, para cuando salen temas reiteradas veces. Entonces hay alguien del equipo que siente que eso, que no está siendo escuchado y demás, entonces es importante poder ponerlo, dejar ese registro. Bien. ¿Qué recomiendan bueno, leemos la pregunta, ¿qué recomiendan para dar seguimiento a los temas que se llevan para traer a la próxima reunión, para asegurarse que sucedan? Bueno, yo tengo dos respuestas. Una respuesta más superficial, que es asignar a una persona que haga seguimiento, o un Pepito Grillo, que es alguien que de alguna manera le haga acordar a esa persona. Pero la segunda es indagar sobre esa persona qué pasa que no trae seguimiento. En realidad, depende un poco qué es lo que pasó, ¿no? Pero a ver, si no sabemos qué acordamos, bueno, el tener una agenda común, el tener un lugar, por ejemplo, Trello, por ejemplo, un tablero de tareas, por ejemplo, algún plan, algo que nos permita registrar ese tipo de compromisos, nos va a permitir que todos miremos lo mismo y que podamos hacer seguimiento todos sobre eso. No sé si se apunta eso a la pregunta. Pero si las cosas no suceden, y yo lo que quiero es asegurar que sucedan, que esa es la parte donde me estoy agarrando, la pregunta es ¿por qué no sucede? Yo utilizaría muchísimo tiempo, sacar el post de acá, utilizaría muchísimo tiempo en entender por qué no sucede. Porque no es empujando o siguiendo que las cosas suceden, sino que es por motivación y porque es lo que necesitamos lograr y porque el propósito está alineado que las cosas sucedan. De hecho, por eso también sugerimos que no sea uno que dice, bueno, vos te vas a encargar de tal cosa, vos de tal otra, sino que sean los participantes de la reunión, del equipo, que dicen, yo me encargo de esto, yo le doy seguimiento, ¿no? Porque hay algo ahí que lo interpela. Bien, pregunta. Otra pregunta, cuando uno viene de afuera, ¿alguna herramienta para romper el hielo y plantear la vuelta al foco?
No entiendo mucho esa pregunta. ¿Esa o esta? Esta estoy leyendo, la de las preguntas. ¿Alguna herramienta para romper el hielo y plantear la vuelta al foco? Yo creo que podemos preguntar, ¿estamos enfocados? Sí. Es interesante, esto también, ¿no? Esto es interesante, pero lo interesante es que no digamos que estamos desenfocados, sino que preguntemos si estamos enfocados. Porque capaz que yo me perdí y yo siento que se fue el foco, ¿no? Sí. ¿Hasta cuántas personas o cantidad de asistentes es conveniente tener una reunión para decidir algo? Para que pueda ser participativa y corta. Bueno, son varias preguntas. Para que sea participativa y más de 5 o 6 personas es difícil que hablemos todos todo lo que podamos. ¿Sí? Para que sea corta depende del objetivo, no depende de la cantidad de personas, depende un poco del objetivo. Para decidir algo y que todas las personas que tengan que decidir eso estén en la reunión. Yo quiero decidir algo y hay gente que no está, capaz que no puedo decidir. Es clave, ¿no? Entonces, claro, depende cómo vamos a... Y acá es fundamental entender algo, que es ¿cuál es el mecanismo de decisión que vamos a usar? Si lo que vamos a usar para decidir algo es consenso, o sea que todos tenemos que estar de acuerdo, y van a tener que estar todos. Sí. Si no es una persona que faltó, no hay decisión. Con lo cual, ahí nos conviene que estén todos. Sí, que no, una cosa, no vamos a entrar hoy en ese tema, pero sobre los mecanismos de toma de decisión, es uno de los temas que tenemos pensado para los webinarios. Vayan pensando mientras vamos conversando sobre qué otros temas les gustaría que charlemos la próxima, porque nos sirve su retroalimentación para poder ver cuáles son los próximos temas. Una pregunta larga por el chat. Comparto este cuento interesante. Había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie, cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría, cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Me parece excelente. En este cuento no estoy yo. Está buenísimo. Está buenísimo. Gracias ahí que estás compartiendo. Espectacular. Bueno, hay algunas preguntas más. ¿Hay resultados comprobables o historias de éxito concretas que se puedan traer? Así es más fácil convencer a directivos de que esta herramienta sirve. Y para mí, convencer tiene vencer. ¿Y yo para qué quiero convencer? Si los directivos tienen resultados, no hay nada que convencer. Ahora, si los directivos no tienen resultados, hablemos de los resultados que no aparecen. Hablemos de, estas reuniones no están siendo efectivas. Y digamos, ¿qué opinan de probar esto? Como si fuera un experimento, a ver qué pasa. Es mucho más efectivo para mí que buscar resultados comprobables. Todas estas cosas que estamos contando son herramientas que nosotros usamos. Sí, y también es verdad que a veces es difícil por ahí ir con estas herramientas si no las experimentamos antes nosotros. Entonces siempre sugerimos como empiecen probando esto en sus equipos por ahí más de confianza, con quienes trabajan en el día a día, vayan probándolas, incorporándolas y después las pueden sugerir de forma más natural. Así que eso por ahí también es una recomendación. Bien, bueno, queremos una última pregunta que tenemos nosotros, pasemos después volvemos a las preguntas, pero pasemos de slide. Bueno, voy a salir de acá. Sí, ahora volvemos a las preguntas, pero porque sabemos que algunos están saliendo. Y nos interesa mucho tener su retroalimentación sobre cuáles son los próximos temas que les gustaría que exploráramos o profundizáramos en próximos webinarios. Así que ahí nos dicen, por ejemplo, visualización y exposición de datos. Está bueno. ¿Qué otros temas sienten que hayamos charlado hoy que por ahí podríamos profundizar un poco más? ¿Hay algún tema más? Reuniones difíciles. Está bueno. Estaría bueno entender que es una reunión difícil, pero me imagino que tiene que ver con reuniones donde cuesta hablar de cosas, y hay cosas que no se pueden hablar. Manejo de conflictos. Muy bien. Los invito a pensar en navegar conflictos, más que manejarlos. Planificación participativa, muy interesante. Bien. Bien, ahí nos dicen también que algunos por el chat que se tienen que ir. Muchas gracias por haber participado. Esperamos tener ya seguramente este año ya no, pero el año que viene más webinarios como este. Así que también nos pueden escribir, nos pueden escribir al mail si
tienen sugerencias para que tengamos en cuenta los temas que quieren, nos pueden escribir a info@cubadili.org para que los tengamos en cuenta. A ver las preguntas que nos quedan, si las podemos contestar rápidamente. En general creo que son tips muy valiosos, en la práctica me encuentro con dificultades para ponerlas en práctica, sobre todo en reuniones difíciles. Ok, es interesante, bueno. para otro tema. No se los escucha, perdimos en la escucha. Bueno, pero creo que volvimos porque... Esperemos que volvamos. Y ahora sí. Espectacular. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno. Perfecto. Cambios que generan resistencia. Buenísimo. Sí, son todas estas cosas que generalmente va en los equipos, ¿no? Resistencia a los cambios que generan resistencia, muy interesante. Pensemos que está protegiendo a la persona que se resiste, que está cuidando, ¿no? Bueno, creo que estamos... Sí, estamos. Bueno, con esto ahí tenemos, si queda abierto el canal, nos pueden escribir a info@cubadili o por las redes también. Muchas gracias por haber estado. Para nosotros esto fue un primer experimento que creo que salió bastante bien. Estuvo muy bien. Nuestro primer webinario. Y bueno, esperamos hacer muchos más el año que viene. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.